Comencemos repasando algunos preceptos. Precepto número 1, que Dios desea que el ministerio esté en las manos de todo el cuerpo de Cristo. No solo en las manos de los pastores, sino de todos los creyentes. Recuerda, Pablo dijo en Efesios 2:11 que él, Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores maestros. ¿Por qué razón? A fin de capacitar a los santos. Y eso somos tú y yo. Todos los cristianos, los pastores nos equipan. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es todas nuestras responsabilidades. Y Dios tiene un lugar de ministerio significativo para ti. Precepto número 2, que Dios tiene funciones específicas que Él quiere que nosotros cumplamos. Que Él nos ha creado y nos ha moldeado con una diferente mezcla de personalidades, talentos, habilidades, experiencias y dones espirituales. Para que nosotros podamos ser usados en una forma única, en un ministerio en el cuerpo de Cristo. Y es nuestra meta en esta serie de ayudarte a descubrir cómo Dios te ha moldeado y qué don te ha dado para que tú seas usado por el Señor. ¿Recuerdan Hechos 6? Leemos la historia acerca de la iglesia primitiva. La iglesia en ese momento estaba explotando. 3,000 personas recibieron al Señor en esa primera sermón que Pedro predicó. Y con el crecimiento había muchas necesidades. Y una de las necesidades era cuidando las viudas y distribuyendo comida a los necesitados. Ahora, algunas de las viudas estaban siendo descuidadas y una conmoción surgió y personas empezaron a decir discriminación. Y el reporte llegó a Pedro y a los apóstoles. Y Pedro dijo, no es conveniente que nosotros, los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles no estaban diciendo que ellos eran demasiados importantes o demasiados buenos para servir mesas. Sino dicen que no es deseable, no era conveniente. No era conveniente que los apóstoles hicieran todo el ministerio. Ellos tenían que enseñar. Que no era conveniente que el resto del cuerpo perdiera la oportunidad de servirse y amarse el uno al otro. No era conveniente porque la gente tenía que aprender y crecer por medio de la experiencia de Dios usándolos y sus dones espirituales. Pues precepto 3 es esto. Los que son productivos en sus vidas han establecido prioridades en sus vidas. Que la productividad y las prioridades van mano en mano. Si tú quieres ser productivo, necesitas tener prioridades. Porque nosotros tendemos de pensar que la espiritualidad es igual a la actividad. Vemos gente corriendo y haciendo un montón de cosas. Decimos, qué espirituales son. Pero yo sugiero que no es así. ¿Sabe? Una de las criaturas más activas que yo conozco es un pollo a quien le han cortado la cabeza. Mueve, corre, salta, hay mucha actividad. Pero es indicativo de que ha perdido su cabeza, ha sido desconectado de su cabeza. Y cuando un cristiano empieza a correr en toda dirección, a veces es indicativo de que ha sido separado de su cabeza, Cristo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hay una suposición que el ministerio debe ser duro y riguroso y que debes desgastarte haciéndolo. Pero no es así, el Señor no quiere que te quemes. Por eso la clave es de descubrir cómo Dios te ha formado, para que puedas enfocar tus esfuerzos en lo que Él te ha hecho para hacer. Nosotros aprendimos la semana pasada que hay 3 categorías de cosas espirituales. Primeramente hay manifestaciones, que son maneras sobrenaturales por medio de la cual Dios se revela a una persona o personas. La lista de las manifestaciones aparece en 1 Corintios 12 y hay 9 de ellos. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad,
milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Esto no son habilidades que gente posee, sino son cosas que vienen y van como el Señor dispone. En otras palabras, una manifestación puede que nunca aparezca en tu vida, y está bien, porque no son señas de espiritualidad, sino son maneras por medio del cual Dios se revela en una situación. Después hay ministerios. Esos son papeles que Dios da a ciertos individuos para cumplir dentro de la iglesia para la edificación y avance del cuerpo de Cristo. Y los ministerios aparecen en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y tercero, hay dones. Y este es el enfoque de nuestro estudio. Y yo compartí la semana pasada 10 características de un don espiritual. Un don espiritual, número 1, no es la misma cosa que el don del Espíritu. 2, el dones espirituales no son la misma cosa que fruto del Espíritu. 3, dones espirituales no son la misma cosa que talentos naturales. Dones espirituales son dados a todo creyente en el momento de la salvación. 4, dones espirituales pueden permanecer latentes o sin descubrir por un largo periodo de tiempo. Dones espirituales son dados por Dios soberanamente. Todo cristiano tiene solamente un don, y ningún don es superior a los demás o más espiritual que los demás, sino son una motivación y el medio sobrenatural que un individuo posee para expresar y demostrar su amor al cuerpo de Cristo. Y por último, son dados para producir la vida de Cristo en cada creyente. Ahora, la lista de los dones espirituales aparece en Romanos capítulo 12. Y hay 7 de ellas. Y solo hay 7 dones. Y cada uno de nosotros tenemos uno de ellos. Y eso es lo que quiero que nosotros descubramos. ¿Cuál de estos 7 Dios te ha dado a ti? Pero antes que pasemos al fase de descubrimiento, necesitamos definir qué es cada don para comprenderlo mejor. Pues saquen sus plumas y nosotros vamos a mirar estos dones uno por uno. Y yo voy a darles una definición larga, después una definición corta de lo que es el don. Después les voy a dar algunas características de ese don y después veremos un ejemplo de ese don siendo ejercitado en las Escrituras. Entonces, es lo que quiero que hagan. Miren sus notas y abajo de ahí donde dice profecía, ves que hay la palabra sí, no o quizás. Después de repasarlos, yo quiero que tú pongas un círculo de alrededor si tú piensas que ese quizás es tu don, no es tu don o sí es tu don. Pues vamos a ir un poco rápido, ¿ok? Pues abróchense los cinturones y estén listos, porque aquí va a venir un torrente de información. Pero no se preocupe, he proveído las notas para que puedan repasarlo después y pueden repasar este video en YouTube si quieren. Don número 1 es la profecía. Y esa es la capacitación divina para proclamar la verdad de Dios con poder y claridad, en el momento oportuno, en una forma culturalmente relevante para la corrección, el arrepentimiento o edificación. La profecía es declarando la verdad al cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de profecía, mucha gente piensa que se trata de prediciendo el futuro. Ahora, eso sí ocurrió tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero principalmente el papel del profeta era de ser un mensajero de Dios, de hablar la palabra de Dios al pueblo de Dios. 466 veces vemos los profetas dice, así dice el Señor. Su papel era hablar la verdad al pueblo. En 1 Corintios 14:3 define lo que es la profecía y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ellos hablan la palabra y la verdad de Dios con poder y claridad para edificar, consolar y exhortar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Eso es la profecía. Uno de los exámenes que gente que tiene este don, muchas veces ellos son los que enfrentan una situación y se preguntan, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esta situación?
El mejor ejemplo de profecía, puedo pensar yo, es Juan el Bautista. Leemos en Lucas 3 que vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Verso 7. Pero por eso decían las multitudes que acudían para que él los bautizara: cámara de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios pudiera levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pues vemos Juan hablando la verdad de Dios sin compromiso. Verso 10. Y la multitud le preguntaban, diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos nosotros? No exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? A nadie extorsionáis, ni a nadie acusáis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Verso 18. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pues Juan el Bautista era un profeta, y no lo vemos prediciendo el futuro, sino predicando la verdad. La característica de uno que tiene este don es que tienden de ser muy persuasivos, que ellos tienden de ver las cosas en cuanto a blanco y negro, que ellos son muy apasionados en contra del pecado y hacia el arrepentimiento. ¿Eso te describe? ¿Sí? ¿No? Quizás. Don número 2, servicio. La palabra aquí en el griego es diaconon, que se traduce diácono a veces, pero literalmente significa servir o ser un mesero. Esa es la capacitación divina para fijar valor espiritual a la ejecución de tareas físicas en el cuerpo de Cristo. Es la habilidad de poder demostrar el amor satisfaciendo las necesidades prácticas que libera a otros cristianos para enfocarse en sus ministerios. En corto, es ejerciendo la verdad entre el cuerpo de Cristo. La pregunta que estos individuos frecuentemente hacen, los que tienen este don, es: ¿qué puedo hacer para ayudar a él, ella o ellos? Y un gran ejemplo de una persona que tenía este don era una mujer llamada Dorcas en Hechos 9. Se describe como una mujer que era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Cuando ella murió, toda la iglesia se escandalizó y estaban de luto y llamaron a Pedro que viniera. ¿Por qué ellos estaban tan tristes? ¿Porque era gran maestra, una gran profeta? No. Nos dice que las viudas lloraban mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaban con ellas. Ella era un siervo. Este es uno de los dones menos apreciados entre el cuerpo de Cristo. Nadie parece quiere admitir que tienen este don, pero es muy importante y quizás es uno de los más comunes en el cuerpo de Cristo. Cuando vas a la iglesia este fin de semana, vas a ver el lugar limpio, vas a ver las cosas que estaban quebradas, arreglado, vas a saber que alguien prendió los aires, alguien puso las luces, alguien dobló los boletines, alguien preparó el lugar, alguien está cuidando a sus niños, alguien está ayudando a las madres solteras, alguien está reparando las cosas que se han quebrado. Y todas estas personas que Dios usa son los que ayudan que un ministerio marcha para adelante, y son los siervos. Ellos son los héroes, en verdad,
en el cuerpo de Cristo. Es un gran, gran don. Y claramente es un don no verbal. Y algunas de las características de la persona que tiene este don es que no necesita mucho reconocimiento público. No les gusta estar recibiendo atención. Ellos prefieren estar trabajando detrás de las escenas. Les gusta trabajar manualmente. Y tienen una habilidad de percibir las necesidades de los demás. Son estos tipos de personas que vienen de visita a tu casa y conversan y conviven juntos y luego regresan el próximo día para arreglar algo en tu casa y tú dices, hey, ¿qué pasó? Oh, es que yo miré esto quebrado y quería venir a arreglarlo. O escuché que esto estaba quebrado y pensé, ¿por qué no venir a ayudarte? Ellos están afinados a todas las necesidades prácticas en el cuerpo de Cristo. Y es por medio de ayudándonos que ellos demuestran su amor. Esas personas no son muchas veces apreciados y son pasados de alto. Pero sabes, son tan importantes para el ejercimiento y el avance del cuerpo de Cristo. ¿Esto te describe? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Don número 3 es la de enseñanza. Esa es la que todos parecen que quieren tener, pero no es tan común. Porque ¿qué quisiera una iglesia con un salón lleno de maestros? ¿Quién estaría aprendiendo? Pero la enseñanza es la capacitación divina para comprender y dar una explicación detallada de las verdades bíblicas. Es la capacidad para escudriñar y validar la verdad que se ha presentado. En el griego la palabra aquí significa impartir información para poder desarrollar talento y potencial. Es la motivación y el poder de presentar con claridad la palabra de Dios. Pues una definición corta, explicando la verdad al cuerpo de Cristo. Ahora, personas con este don son aquellos que siempre están preguntando, ¿qué significa eso? ¿O cómo aplica eso a nuestras vidas? Y personas con el don de enseñanza les encanta estudiar, les encanta leer, les encanta pasar tiempos examinando cada detalle. Ellos estudian de detalles que uno piensa qué importancia tiene, pero ellos están encantados de pasar horas examinando y aprendiendo de ello. Cuando tú tienes el don de enseñanza, tú eres bien orientado en cuanto a la doctrina. Eres bien orientado a las cosas teológicas. Y cuando tú te sientas y estás escuchando una enseñanza, tu mente está trabajando diciendo, bueno, ¿dónde dice eso? ¿Y es eso verdad? ¿Y qué tal esta otra cosa? Y siempre está pensando en otras preguntas y otros ángulos en cuanto a ese tema. Esos son la gente que tiene este don de enseñanza. Quizás el mejor ejemplo de eso es Jesús. Bueno, Jesús es el mejor ejemplo de todos los dones. Porque sabe, Él es el único hombre que ha poseído todos los dones. Podemos ver a Jesús ejerciendo cada uno de estos. Pero ahora que Jesús ha ido al cielo y nosotros hemos quedado como el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos uno de esos dones que nos forza a ligarnos a otros hermanos para completar su cuerpo. Pero Jesús fue el mejor maestro. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 5? Jesús estaba enseñando a sus discípulos y vez tras vez dice, habéis oído, pero yo os digo. En otras palabras, déjenme aclarar eso para ustedes. Y varias veces después que Jesús enseña, dice que el pueblo estaba asombrado porque ellos entendían lo que Él decía y que Él era uno que hablaba con autoridad. Los que tienen el don de enseñanza son la gente que pone en claro la palabra de Dios para que nosotros lo podamos entender. ¿Eso te describe? ¿Sí? ¿No? Quizás. ¿Tienes el don de enseñanza? Don número 4. Exhortación. Esa es la capacitación divina para venir al lado de otro en necesidad de estímulo, para tranquilizar, fortalecer y afirmar a aquel que está desalentado o tambaleando en su fe. Es la habilidad de estimular la fe de otros. Una definición corta es alentando el cuerpo de Cristo en la verdad.
Gente con este don son aquellos que están preguntando qué se debe hacer para solucionar esto. Son personas que siempre están buscando cómo arreglar las cosas. ¿Cómo puedo estimular a los demás hacia la piedad? Este don de exhortación, la palabra bíblica, ¿recuerdan donde Jesús dijo que vendrá otro consolador, hablando del Espíritu Santo? La palabra ahí, parácletas. Para significa al lado de, cletas, llamado. Y la misma palabra aquí. El don de exhortación son gente que son llamados al lado de otras personas para ayudarlos, animarlos, edificarlos. Y es un don fenomenal. Gente con este don, ellos ven cómo aplicar las escrituras a la vida de uno, de cómo estimularlos a una vida piadosa. Te imploran, te piden, te ruegan que vives para el Señor, y son buenas personas de tener como amigos. Un buen ejemplo de esto es Barnabás. Su nombre significa hijo de exhortación, y él constantemente estaba animando a la gente por medio de sus palabras y sus acciones. En Hechos 4 vemos que Barnabás da un poco de terreno para venderlo, para ayudar a los necesitados, alentándolos a los pobres, demostrando su amor a ellos y proveyendo por ellos. En Hechos 9, cuando nadie más quería nada de ver con este hombre llamado Saúl de Tarsas, nadie le confiaba, pero Barnabás lo acompañó, lo aceptó, creyó en él y lo discipuló. En Hechos 13, inicialmente vemos que Barnabás era el líder, hablaba de Barnabás y Pablo, pero de repente en el capítulo 13 las cosas cambian. Empieza a decir Pablo y Barnabás. Y eso demuestra que Pablo tomó una posición de liderazgo y Barnabás le permitió. En Hechos 15, Barnabás vemos tomando a otro joven llamado Juan Marco para animarle a él y discipularle a él. Los que tienen este don son grandes discipuladores y buenos consejeros. Eso te describe. ¿Tienes el don de exhortación? ¿Eres motivado de preguntar cómo puedo yo estimular y ayudar a otros? ¿Sí? ¿No? Quizás. Don número 5, el de dar. Es la capacitación divina de sabiamente contribuir a la obra del Señor con alegría y generosidad. Es la habilidad de confiar los bienes personales a otros para avanzar el reino de Dios. Personas con este don siempre están preguntando, ¿qué puedo dar para satisfacer esa necesidad? La palabra griega aquí significa compartir o de dar. Pero no solamente se trata de dinero, pero principalmente se demuestra por medio de las finanzas. Esas son personas que dan generosamente. Pues una corta definición son aquellos que apoyan la verdad o ayudan a expandir la verdad en el cuerpo de Cristo. La característica de gente que tiene este don es que no les gusta la atención. Les gusta dar sin que nadie sepa. Son gente que tiene un enfoque singular. No tienen que ser ricos, porque obviamente este don existe en el tercer mundo. Hay personas con el don en Haití y quizás no tengan mucho menos que 2 cocos, pero están dispuestos de dar uno de sus cocos a una persona y la mitad a otra persona. ¿Eso te describe? ¿Sí? ¿No? Quizás. Don número 6, administración. Es la capacitación divina para ver lo que hay que hacer, establecer metas y atraer, dirigir, organizar y motivar a la gente para cumplir la obra del ministerio. Es la habilidad de coordinar las actividades de otros para el logro de objetivos comunes. Ellos organizan el cuerpo de Cristo para hacer la verdad. Personas con este don siempre están preguntando, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la mejor forma de llegar a esa meta? Es curioso, pero en términos de definición, esta persona tiene visión y dirección y pues sabe movilizar gente.
Es una persona que no teme de estar enfrente y tiene esta capacidad de guiar y de organizar gente, de tomar cargo, de tomar responsabilidad, y ellos no huyen de esas oportunidades. Ellos buscan esas oportunidades. Cuando hay un vacío, esta gente se frustra. Cuando ellos ven que no hay liderazgo, ellos se frustran y dicen, hey, qué desorganizado, esto no está avanzando. Y ellos están buscando, diciendo, si nadie más va a tomar cargo, yo lo haré, yo lo voy a organizar. ¿En qué eres bueno tú? ¿En qué eres bueno tú? Bueno, tú haz eso, tú haz lo otro. Y ellos organizan a la gente para que podamos enfocarnos en un objetivo y lograr ese fin. Y la gente normalmente responde a esas personas. Oh, claro, ok, si tú piensas, y ellos caen en marcha detrás de ellos. Eso te describe a ti. Eres bueno organizar y guiar a personas. Tú ves cómo la gente encaja, cómo usar los dones y habilidades de otros para llegar a una meta. Tú sabes cómo dirigir a personas. Tú ves el gran retrato. Don número 7, misericordia. Ok, yo dije que el servicio era lo que la gente menos quería. No, misericordia quizás es lo que menos quieren. Pero es la capacitación divina para servir con alegría y apropiadamente a las personas que están sufriendo. Es la habilidad de identificar y consolar a aquellos que están en angustia a pesar de sus circunstancias. Es un don maravilloso, créeme. Ellos demuestran la verdad al cuerpo de Cristo. Estas personas son el corazón del ministerio. Ellos son las personas que cuando tú lo has regado, en verdad lo has regado, y pudieras culpar a otros, pero sabes que es tu culpa, y ellos vienen a tu ayuda. Y ellos dicen, no quiero verte sufrir las consecuencias. Yo quiero ayudarte por medio de ellos. Como lo hace Dios. Es el don de misericordia. Es el don de queriendo ayudar a aquellos que están sufriendo consecuencias aun cuando lo han merecido. Estas personas siempre están preguntando, ¿cómo puedo hacer que esta persona se sienta mejor? Y ellos tienen la capacidad de identificar los dolores y necesidades de la gente y sentir lo que la gente está sufriendo. La palabra misericordia tiene el sentido de emoción, una emoción que surge del corazón, pero se traduce entonces a acción. Hay algo en sus corazones, una compasión. Ellos simpatizan con uno, que quieren extender la mano y ayudar a los demás. Las características de este don es que ellos pueden detectar y discernir lo que la gente está sintiendo. ¿Te ha sucedido que estás con alguien que tiene el don de misericordia? Vas a una reunión donde estás hablando con una tercera persona, salen de la reunión y tú piensas, wow, eso fue muy bueno y qué buena reunión, todo salió exactamente como yo quería, pero este don de misericordia dice, wow, tenemos que orar por ese hombre. Tú dices, ¿por qué? Yo pensé que todo fue muy bien. ¿No escuchaste? Escuché que su matrimonio está en problemas. ¿De qué estás hablando, hombre? Sí, no fuimos a hablar de matrimonio, fuimos a hablar acerca de edificar un edificio. Pero cuando tú preguntaste acerca de su familia y de su matrimonio, viste cómo él cambió el tema y que se incomodó y se entristeció. La gente con el don de misericordia, sus antenas perciben estos detalles que la mayoría de nosotros no lo vemos. Lo captan en su radar, las necesidades, los dolores. Y ellos sienten ese dolor y buscan y son atraídos a esa persona para ayudarlos. Y las características son estas. No solamente pueden detectar y discernir, pero son muy sensitivos. Son sensitivos al punto de acción. ¿Te describe?
Sí, no o quizás. Bueno, estos son los 7 dones. Y todos nosotros aquí en este cuarto tenemos uno de estos dones. Pero a veces un retrato es mejor que palabras. Pues déjenme contarles y darles una ilustración. Supongamos que yo estoy en servicio predicando y mi garganta está áspera. Y mi hijo Nathan ve mi necesidad y él corre y me trae un vaso de agua. Mientras él sube las gradas, él tropieza, el vaso se le cae, se quiebra en 1000 pedazos, hay agua por todos lados, él se cae, hiere sus rodillas. ¿Cómo responderías? Los de profecía tomaran a Nathan y dijeran: Nathan, tienes que aprender que en esta vida hay muchos tropiezos y tienes que tener cuidado en cómo tú marchas, y le predicarían un sermón. Los de don de misericordia dirían: oh Nathan, lo siento, estás bien, oh me siento tan mal, y no te sientes humillado, y buscarían cómo consolarlo. El don de servicio le dijera: Nathan, no te preocupes, yo voy a traer la escoba, yo voy a recoger todo, lo voy a limpiar, no te preocupes, mijo, yo me encargo. El don de administración dijera: hey, ¿quién puso estas gradas aquí? Eso fue mal planificación, y yo no creo que esas gradas están a código, yo creo que son demasiadas altas, y saca su cinta de medir para ver dónde está el problema. Los de don de enseñanza sentarían a Nathan y dijeran: Nathan, la próxima vez que traes un vaso de agua, lo primero que tienes que hacer es secar todo el agua al exterior del vaso. Y entonces hay que aplicar 35 libras de presión y cargarlo de esta manera, y le darían una gran lección en cómo cargar agua para que no se cayera. Y los que tienen el don de dar dijeran: ok, no se preocupe, ¿cuánto costó el vaso? ¿Cuánto va a costar limpiar la alfombra? Yo lo pago. Pero eso es el cuerpo, actuando diferente, en la misma situación, todos cooperando para lograr un fin. Y yo creo que Dios ha dado a cada uno de nosotros un don. Uno de estos 7, ¿cuál resona en tu corazón? Si tú estuvieras en esa escena, ¿cómo hubieras respondido tú si Nathan se le cayera ese agua? Quizás hay 1, 2 o quizás 3 que dicen: no sé, puede ser uno de estas 3. No se preocupe. La próxima semana nosotros vamos a identificar y hacer un examen para saber cuál es nuestro don. Porque nosotros queremos que usted identifique cómo Dios les ha preparado, como Dios te ha equipado, para que tú puedas entrar en esas obras que Dios ha preordenado por ti. Porque sabemos que en hacer eso vas a ser realizado, que vas a sentir gozo, vas a sentir contento, que estás cumpliendo tu propósito, y número 2, que vas a ser utilizado. Verás que Dios produce fruto por medio de tu vida. Pues nos miramos la próxima vez. Que Dios te bendiga.